Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí, en este canal, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, los invitamos a que se suscriban a este canal, es muy importante para nosotros, y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook y también tenemos nuestra página de Instagram. Y bueno, para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Origen histórico de la orientación educativa en el mundo y México. Durante la presentación vamos a conocer en orden cronológico el surgimiento de la orientación educativa. Además, pretendemos identificar aspectos sobre su desarrollo histórico. Y por último, al final de este video vamos a determinar su origen en el caso de nuestro país, aquí en México. Y bueno, dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. Para algunos especialistas, el origen histórico de la orientación educativa se puede entender desde tiempos de la cultura griega. Autores como Sócrates, por ejemplo, o el caso del filósofo Platón, donde en ambos casos se daba importancia a la selección profesional, a lo que se iban a dedicar las personas. Obviamente en aquellos tiempos no era una elección personal, prácticamente era una situación que se podría determinar de manera hereditaria. Y así los roles sociales como el de ser gobernante, guerrero o artesano, pues prácticamente tenía que ver con cuestiones relacionadas a la herencia. Si avanzamos en el tiempo, tenemos que hablar un poquito sobre lo sucedido durante la época romana. Acá va a destacar el caso de Alcuino, que fue un asesor educativo de Carlos Magno, y este autor va a desarrollar un sistema de méritos para designar a los mejores clérigos para ocupar los cargos más importantes. Este sistema de méritos hasta el día de hoy todavía existe, y se puede decir que la aportación fue de Alcuino, sobre todo para destacar la situación relacionada a la distinción de habilidades en las personas. Durante la Edad Media, podríamos hablar que en los primeros siglos de esta época, los roles sociales igualmente eran heredados. Los padres transmitían a sus hijos las habilidades y conocimientos necesarios para poder practicar ciertos oficios, como el que estamos observando acá en nuestra imagen. En la parte final de la Edad Media, ciertos pensadores consideraban que algunos alumnos van a diferir en sus intereses individuales y sobre todo en su capacidad de aprendizaje, en la forma en cómo veían la realidad. Y es acá entonces a final de la Edad Media cuando se comienza a vislumbrar la situación de la importancia que tiene esta distinción en cuanto a las capacidades y diferencias en la capacidad de aprender, por ejemplo. Es a finales del siglo XVI cuando aparece lo que se conoció como el examen de ingenios para las ciencias. El autor fue el español Juan Duarte San Juan, y acá se va a hacer énfasis en la importancia, como ya se ha mencionado, de las diferencias y aptitudes de las personas. Por supuesto tiene que ver con un preámbulo de una vida científica. Acá la aportación del autor Juan Duarte San Juan es sobre todo hacer una especie de prueba o examen para determinar en qué ciencia, en este caso, las personas tenían más aptitudes o habilidades. Si avanzamos en el tiempo, podríamos hablar un poco de lo sucedido durante el siglo XIX, que se va a considerar como el periodo precientífico de la orientación educativa. Algunos pensadores, como los que estamos observando en pantalla, caso de Galton, Cattell y Binet, pretenden darle validez científica a las diferencias personales, una cosa que por supuesto pareciera muy compleja, sobre todo en la época. La aportación de estos autores pues tiene que ver sobre todo con la situación de estos test o pruebas psicométricas. Y es así cuando entonces ya de manera científica
comienza a pues aparecer la situación de la posibilidad de poder dar validez de la diferencia entre personas. En el siglo XX, autores como Stern van a aportar las pruebas mentales como las conocemos hoy. Caso, por ejemplo, del cociente intelectual, que hasta el día de hoy tiene especial importancia. Acá se le daba, por supuesto, una relación que se podría presentar entre la edad mental de las personas y las diferencias intelectuales. Y es así en el siglo XX donde la mayor parte de autores consideran, pues prácticamente se puede dar ya de manera, digamos, masiva y el conocimiento como tal de lo que se conoce como orientación educativa. En Estados Unidos, en el año de 1906, por ejemplo, se va a publicar lo que se conoció como el Choosing a Career, ese primer tratado de orientación vocacional. Acá, por supuesto, tiene que ver con el ámbito educativo, para que, por supuesto, las personas tuvieran esta posibilidad de determinar, por ejemplo, qué profesión debían estudiar. Obviamente también esto va a repercutir en el mundo laboral. Se va a generalizar, por supuesto, el uso de instrumentos psicométricos, sobre todo en las empresas, y así entonces la psicología vocacional tendrá especial auge. Es en este caso, en la, digamos, década de los 20, sobre todo, donde se va a tener de forma masiva esta situación de utilizar instrumentos psicométricos en el mundo de las empresas. En la segunda mitad del siglo XX se va a fortalecer, en este caso, las teorías de las diferencias individuales. Comienzan a aparecer esta situación, por ejemplo, de determinar tipos de inteligencias, entre otros aspectos. Se van a conformar entonces diversas baterías de pruebas para ingresar a empresas y también para ingresar a escuelas. Acá podríamos destacar lo sucedido durante lo que se conoció como la carrera espacial durante la Guerra Fría. Recuerde usted que en esta época, tanto las potencias como Estados Unidos y el caso de la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética, pues tenían esta cuestión de querer llegar primero a la Luna. Fue la carrera espacial. Y entonces acá lo que sucedió fue, sobre todo en el caso de la Unión Soviética, se comenzaron a elegir, ¿verdad?, a los estudiantes con mayores habilidades. Se comenzó entonces de forma masiva a tener esta situación de identificar y encontrar a los estudiantes, a las personas que tuvieran esta situación de mayor habilidad en el plano científico, en el plano espacial. Y es así como los soviéticos comenzaron a tener esta situación de, pues, elegir y escoger a los estudiantes para poder tener esta posibilidad, ¿no?, de ganarle a Estados Unidos la carrera espacial. Al final, como usted sabe, Estados Unidos también hizo lo mismo, por supuesto, a través de estas pruebas, ¿no?, elegir a los mejores estudiantes para poder ganar la carrera espacial. Vamos ahora un poquito a hablar de lo sucedido en el caso de nuestro país. En México se considera el año de 1921, ¿verdad?, como el año donde se va a iniciar este tipo de pruebas. Coincide exactamente con el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública, 1921. Hablemos, por ejemplo, del caso de Lucía Montana, ¿no?, especialista en educación en nuestro país, que va a aplicar en el año de 1926 la prueba que estamos nosotros observando en imagen, que se llama Army Beta, y esto lo va a aplicar en escuelas secundarias en el Distrito Federal. Y aquí entonces en México también se comienza a tener esta situación de detectar la distinción de habilidades entre personas. En la década de los 50, ¿no?, acá se va a presentar en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y en el Politécnico, pues se van a conformar servicios de orientación educativa. Entonces aquí es donde comienzan a surgir, pues digamos, áreas que van a tener esta situación de atender situaciones sobre orientación educativa. Surgen departamentos de psicopedagogía en las universidades de Guadalajara, en el caso también de Monterrey y Guanajuato. Y en caso entonces en nuestro país, pues será prácticamente, pues digámoslo de manera sencilla,
se inicia a partir de la década de los 20, 1921, 26, ya lo acabamos de señalar, y ya de forma masiva y digamos nacional un poco, pues comienza a darse importancia a partir de la década de los 50. Y bien, con esto terminamos nuestro video. Muchísimas gracias por su atención. Reiteramos la invitación, no se haga, dele clic ahí a la campanita. Y por supuesto, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook. Estamos también publicando videos y también estamos publicando infografías sobre este tipo de temas y temas, digamos, cercanos. Por lo pronto es todo, cuídense mucho y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.